la justicia. Dice la palabra que debemos buscar primeramente el reino y su justicia. Dios es justo y lo primero que hace Dios es vernos con sus ojos de justicia y misericordia. Hemos estado estudiando todo eso y vimos hace la semana pasada sobre la misericordia del Señor y también vimos sobre la justicia de Dios, que es importante el reino y su justicia y ser justos ante los ojos del Señor. Entonces, de esa forma vamos a comenzar o a continuar más bien nuestra forma de estudiar la palabra y vamos a ir viendo paso a paso y vamos a recordar algunos, ah, algunos versículos para que logren tenerlos eh, en su corazón. Vimos el libro de Juan 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, lo que estamos haciendo es ir conociendo más a Dios, cómo es Dios. Por eso Cristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y estamos conociendo a Dios como un Dios misericordioso y como un Dios justo. Es misericordioso y justo. Pero también nosotros necesitamos conocer a Dios como el Dios de la oración. Hoy vamos a estudiar el Dios de la oración. Y bueno, ese es uno de los atributos de Dios. Y vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Y vamos a estar ahí estudiando la palabra del Señor. Y paso a paso vamos a ir tomando forma a lo que Dios nos quiere hablar. Dice Apocalipsis capítulo 5, el verso 4, estamos en el versículo 4, y llorábamos, y yo mucho, está hablando el apóstol Juan. Es imposible no llorar. Aquí dice Juan, yo lloraba mucho porque él estaba en la presencia del Señor. Cuando tú estás en la presencia del Señor, hay un gran quebranto sobre tu vida, sobre nuestras vidas. Y lo primero que hace Dios a nuestra vida es hablar a nuestro corazón. Dios habla a nuestra vida, Dios habla a nuestro espíritu, y lo que Él hace siempre, la mayoría de las veces, es quebrantar nuestras vidas. Entonces aquí dice que el apóstol Juan estaba en una visión apocalíptica de lo que estaba viendo él acerca de los eventos futuros, y dice que no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, dice, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Pero el énfasis que quiero leer está en el versículo 7 y versículo 8. Y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. En el versículo 8 dice, y cuando hubo tomado el libro, el que es el libro de la mano derecha, hay un libro de la mano derecha, y ese libro de la mano derecha es especial porque ahí lo dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ¿qué hicieron? Dice que ellos se postraron delante del Cordero. O sea, el arrodillarse no solamente va a ser en este tiempo, sino que también va a ser en el tiempo futuro,
Todos tendremos que doblar las rodillas ante el Señor y todos tendremos que estar ahí. Y dice la palabra que ellos se doblaron sus rodillas y estaban todos, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro. Pero fíjense que esas copas de oro estaban llenas ¿de qué? Estaban llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y esta iglesia tiene algo fuerte que es la oración, que es la columna vertebral de la iglesia y de nosotros como hijos de Dios. La oración es lo más importante de la vida de todos nosotros y nosotros necesitamos entender que Dios tiene unas copas en el cielo y que esas copas se van llenando de la oración de los santos. Entonces ahí van llegando esas oraciones, pero no van llegando cualquier tipo de oración. Y vamos a ir viendo todo esto que Dios nos está ministrando y nos está hablando por su Espíritu Santo, porque Él tiene unas copas de oro y tenemos que llenarlas. Esas copas tienen que llenarse. Por eso todos los días, de lunes a viernes, tenemos oración de 5:30 de la mañana. Usted se puede conectar y puede orar. Y estamos orando, pero después de las 5:30, terminamos más o menos como 7. Y a los que tienen que irse a trabajar, que Dios los bendiga, pero los que tienen tiempo deben de seguir orando. Porque lo que vamos a enfatizar es la oración en privado. No estamos hablando de la oración como iglesia, sino la oración en privado. Y es lo que Dios quiere y viene a hacer a cada una de nuestras vidas. Entonces, no se nos debe de olvidar que todos nosotros como hijos, los santos de Dios, tenemos unas copas que tenemos que llenar. ¿Sí? Eso es lo más importante. Antes de llenar los ofrendarios, debemos llenar las copas. Y si están llenas las copas, Dios les va a llenar a ustedes. Y si Dios les llena a ustedes, Dios nos va a llenar a todos. Porque es importante la oración de los santos. No estamos hablando de una oración cualquiera, estamos hablando de una oración que llega y que tenemos que asegurarnos tú y yo en esta mañana de que esa oración va a llegar ahí, a esa copa. Y vamos a ir viéndolo paso a paso. También vamos a buscar el libro de Apocalipsis, capítulo 8, el versículo 3 y 4, hablando de la oración. Dice, oí otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario. Ya lo vio, ese incensario de oro, y dice que se le dio a ese ángel mucho incienso. ¿Ya vio? Mucho incienso. Y se le dio mucho incienso, dice, para añadirlo a las oraciones de todos los santos. O sea, ese ángel que está listo, tiene una copa y ese ángel dice que le añadía. Y cada vez que nosotros oramos a Dios, el Señor nos habla de que las oraciones que nosotros tenemos son un incienso que llega hasta su presencia. Y cada vez que nosotros oramos, hay un incienso que lleva a su presencia. Nosotros no sabemos cómo es, pero ahorita vamos a ir viendo cómo es verdaderamente una oración. Y es importante que veamos los requisitos que Dios pide para orar. Por ejemplo, Dios dice que cuando nosotros oremos, no debemos estar enojados con nadie. Dice, cuando tú ores, dice, primero reconcíliate con tu hermano o perdona para que también Dios escuche tu oración. Vamos a ir viéndolo paso a paso. Entonces estamos hablando aquí, vuelvo a leer, estamos hablando de que hay una
ángel que tiene una copa de oro y dice que en esa copa de oro se le dio mucho incienso. Eso nos habla de mucha oración. Entre más oración haya en nosotros, mayor es el incienso que llega a esa copa. Nosotros no sabemos cuándo Dios va a usar esa copa, pero nuestro deber es estar con Dios y buscarle de todo nuestro corazón y decirle la verdad de lo que pasa en nuestra vida. No podemos orar por orar, necesitamos orar, como dice la palabra del Señor, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Esto quiere decir que cuando yo oro, le tengo que decir toda la verdad de lo que está pasando en mi corazón a Dios. Le tengo que expresar a Dios, tengo este problema con una persona, en mi trabajo, en mi matrimonio, con esta otra persona, y tenemos que decir la verdad total y completa. Ahora estamos en Apocalipsis 8, 3 y 4, y dice que de la mano del ángel subió de la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Qué hermoso, ¿verdad? Que hay oraciones y que Dios las escucha y que Dios las recibe y que es más, las oraciones nunca mueren. Ellas están todo el tiempo ahí delante de Dios. Las oraciones que hacemos nosotros todo el tiempo viven por la eternidad. Y entonces vamos a ir viendo Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1, y vamos a ir tomando nota de estos versículos. Pero ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Vamos a ir viendo, pero otro como referencia está en el primer libro de Timoteo, capítulo 2, el versículo, 1, y también veremos primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Entonces, una de las cosas que yo quiero animarle en esta mañana es que todos estemos orando al Señor, que no nos cansemos de orar una y otra vez, estemos ante Él orando. Y luego dice en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y aquí dice Pablo que nosotros tenemos que orar por todos los hombres, no solamente, ¿cuál es el motivo de nuestra oración? No solamente orar por nuestras necesidades, sino que tenemos que orar por nuestro próximo presidente. No sabemos quién va a ser, pero nuestro deber es orar por el que Dios va a poner en nuestro país. Y luego dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, o sea, por la ciencia, por los que están estudiando, y también dice, para que vivamos quieta y reposadamente. O sea, Dios quiere que nosotros oremos por nuestro país para que a través de nuestras oraciones vivamos tranquilos y en paz, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Verso 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que estamos nosotros orando? Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, que Él obre en los hombres, pero también en la ciencia, pero también en la salvación de aquellos que tanto necesitan de Jesucristo. Dios nos ha dado una palabra a nuestro corazón y es esta que está en 1 Timoteo capítulo 2, pero en 1 Timoteo capítulo 4, en el versículo 5 dice que porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Cada vez que nosotros oramos, algo pasa, algo sucede.
La oración es el fundamento de la vida cristiana. Si no oramos, nosotros estamos prácticamente perdidos. Necesitamos nosotros estar de rodillas constantemente, humillados delante del Señor, derramando nuestro corazón delante de Él. Es lo que nosotros necesitamos cada día. Entonces, en primer lugar, vamos a ir viendo lo que se necesita, los requisitos que necesitamos para orar. En el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 24 y 25, nos habla el Señor acerca de las personas que oran. Y lo primero que Dios habla en nuestra vida es que cuando vamos a orar no debe de haber nada de rencores, ni de resentimientos, ni de malos pensamientos en nuestro corazón. Porque cada vez que nuestro corazón tiene algo oculto metido dentro de nosotros, o tenemos una rabieta o un rencor, un resentimiento dentro de nosotros, entonces Dios no puede escucharnos. Por mucho que oremos, por mucho que lloremos, por mucho que pidamos, dice Dios, yo no puedo escucharte, porque para que yo pueda escucharte, yo necesito que tú tengas lo siguiente. Marcos 11:24 dice, por tanto les digo que todo lo que pidieres que orando, todo lo que pidas orando, todo lo que pidas orando, dice, creed que lo vas a recibir y va a venir. Siempre cuando vamos a orar, ¿qué tenemos que hacer? Creer. Orando y creyendo. No es orando y a ver si tú quieres. Es orando y yo creo. Orando y yo lo tengo. Orando y yo diciendo sí. Orando y creyendo. Lo puedes decir conmigo. Orando y creyendo. Mi familia va a ser salva orando y creyendo. Mi familiar va a ser sano orando y creyendo. Recuerda lo que dice Hebreos 11:1. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que orar, pero también tenemos que añadirle un ingrediente más, que es creer. Creerle a Dios. Voy a orar y voy a creer que mis hijos van a estar en la iglesia. Voy a orar y voy a creer que Dios me va a dar lo que yo necesito. Yo le voy a estar pidiendo al Señor, orando y creyendo. Entonces Cristo dijo, cuando tú ores, dice, entonces vas a creer y lo vas a recibir y va a venir. O sea, cuando yo oro, vuelva a leer esto, dice el verso 24, por tanto les digo que todo lo que pidas orando, creed que lo vas a recibir y dice, y os vendrá. Entonces, cuando yo oro, dice, yo lo voy a recibir. Y cuando yo lo voy a recibir, ¿qué va a pasar? Va a aparecer. Fíjese cómo es el orden. Primero oro, segundo creo, tercero lo recibo y lo cuarto se aparece. Así, ese es el orden. Vuelvo a leerlo otra vez. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibirás y luego los vendrá. Creed que los recibirás. Creed que lo recibirás. ¿Quién dijo esas palabras? Jesús. Pero fíjese, yo lo voy a creer y dice, creer que lo recibirás. La palabra está, dice, creed que lo recibiréis, que ya lo vas a tener y os vendrá. Verso 25, condiciones. Dice, y cuando estés orando, ¿qué dice? ¿Le puede ayudar? Y cuando estés orando, ¿qué? Ah, cuando estés orando, ¿será que podemos orar rencorosos? ¿Será que podemos orar cuando tenemos problema con alguien entre hermanos en Cristo? ¿Será que podemos orar de esa forma? De ninguna manera. Dios no puede escuchar una oración
mientras nosotros no perdonemos, y vuelvo otra vez, pero cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguno. Otra vez, dice, y cuando estés orando, vas a comenzar a orar y entonces el Espíritu Santo te va a decir, hay algo en tu corazón. ¿Y sabes qué tienes que hacer? Perdonar. Y dice la palabra, y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos los perdonará vuestras ofensas. Punto. ¿Quién está hablando? Cristo. Y dijo, si tú no perdonas, el Padre tampoco te perdona. Por eso tenemos que revisar nuestro corazón. Cada vez que nosotros oramos, tenemos que ver el estado de nuestro corazón. Y cada vez que nosotros estamos con Dios, tenemos que revisar cómo está nuestro corazón. Y dice Dios, tienes que perdonar. Número 2, orando y perdonando. Luego dice la palabra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3. Esto es para los matrimonios. Condiciones para orar. Primero, perdonar cuando haya algo en mi corazón del esposo, de los hijos, del vecino, del hermano, de quien tú quieras. Siempre tienes que perdonar. Toda la vida tenemos que perdonar. No podemos vivir con rencores. No podemos vivir con resentimientos, porque Dios no escucha la oración. Levante su mano quien va entendiendo esto. Dios no puede escuchar la oración de un rencoroso. Dios no puede escuchar la oración de una persona que está enemistado. Más vale que se pongan en acuerdo. Primera de Pedro 3, la oración de los matrimonios. ¿Usted es casado o anda noviando? Necesita ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque Pedro nos habla de que si un matrimonio no tiene una relación correcta en su casa, las oraciones no pueden funcionar. Primera de Pedro, capítulo 3, dice, versículo 7, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Una oración, si no hay un matrimonio en paz, si no hay un matrimonio que esté de acuerdo y cada quien jala por su lado, entonces las oraciones pueden tener estorbos. Esto es para todos los que son casados, todos los que están en matrimonio. Si tú no te pones de acuerdo con tu cónyuge de las cosas de tu casa, de las compras, de las cosas que sean, Dios dice que no puede recibir tu oración porque tiene un estorbo. ¿Cómo está tu relación con tu pareja? Dice Primera de Pedro 7, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiere decir que no, Dios no puede escuchar cualquier oración. Imagínese una persona que diga, pastor, he orado 4 o 5 horas y he ayunado, pero tengo rencor. Dios no puede escuchar. Perdiste el tiempo. Pastor, tengo problemas con mi marido, con mi esposa, con mi esposo. Dios no escucha tu oración. Hay un estorbo en tu vida. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y puede estorbar una oración si no hay acuerdo. Tiene que haber un acuerdo. Tiene que haber una reconciliación. Tiene que haber un perdón. Sí, a lo menos tiene que haber un perdón mínimo. Una relación de amistad mínimo. Y si la persona no está de acuerdo con su cónyuge, la oración, hay un estorbo.
¿Y sabe quién son los perjudicados? Los hijos. ¿Vamos bien? No rencor y un acuerdo entre cónyuges. Vamos a ver un ejemplo, porque me gustaría que viéramos la oración de Manoa en el libro de Jueces. Lo que estamos viendo ahora es que el Espíritu Santo nos quiere llevar a tener oraciones que verdaderamente lleguen a las copas, donde Dios quiere que nuestra oración llegue y las copas de incienso de las oraciones de los santos estén llenándose. Entonces nosotros debemos preocuparnos como iglesia de que cada mañana estamos orando y estamos pidiendo y estamos clamando y estamos gimiendo y estamos pidiendo y estamos persistiendo por las peticiones, y nosotros sabemos que Dios nos va a responder. Él sabe cuándo, pero Él nos va a responder. Pero lo que sí le puedo decir es que Dios nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Él nos va a responder. Ahora, les dije el libro de Jueces, capítulo 13, del 1 al 25. Ahí vamos a parar un momentito para después explicarles acerca del significado de la oración y del propósito de la oración en la iglesia. Los hijos de Israel, verso 1, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y el Señor los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y comienza la historia de lo que me gusta de la oración de Manoa. Así es que no se le olvide hoy la oración de Manoa, pero no solamente de Manoa, de su esposa. Ellos eran un matrimonio humilde, era un matrimonio sencillo, era un matrimonio temeroso de Dios, era un matrimonio que se humillaba ante Dios. Era un matrimonio que temía a Dios. Era un matrimonio que adoraba a Dios. Imagínense, esa es la clase de matrimonios que Dios está buscando. No que el hombre ande por un lado y la mujer ande por otro lado. Leamos. Había un hombre de Sora. Sí, la palabra Sora significa aguijón, una picadura de avispa. Dice, había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Vamos a ver cómo era este hombre, Manoa. Se lo presento. Manoa y su esposa, un matrimonio del espíritu, un matrimonio que sabía orar, un matrimonio que temía a Dios, un matrimonio del que Dios estaba buscando para poner en sus manos a un hombre de Dios. Dice, entonces este Manoa y su mujer era estéril. Estoy en el verso 2. La mujer de Manoa era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Dios y le dijo, se le apareció un ángel y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Verso 4. Ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda. Verso 5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino, ¿y qué hizo? Había una comunión, una relación entre ella y su marido. O sea, entre ellos había una comunión. Entonces ella vino y se lo contó y le dijo a su esposo. Entonces dice, verso 6, y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí. O sea,
el ángel era un varón de Dios y ella lo reconoció. Y ese varón de Dios, dice, vino a mí, dice, su aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios temible. O sea, no era cualquier ángel. Este era un ángel especial que Dios había mandado, porque había sido mandado por el Señor. Y este ángel dice que tenía un aspecto temible. Y no se le olvide esta palabra temible, porque yo quiero que la disfrutemos en esta mañana para que podamos nosotros entender qué tipo de ángel era. Y este ángel era un ángel que producía un temor santo. La palabra temible es que ese ángel producía un temor santo. Era un ángel que cuando lo veían la gente lo reverenciaba, se daba a respetar. Sí, de ahí viene la palabra temible, que era un ángel que se le reverenciaba. Siga adelante, por favor, conmigo. Entonces dice temible, ya les enseñé que es un ángel que se le reverenciaba, dice en gran manera, y no le pregunté, dice, de dónde ni quién era. O sea, ya hay un diálogo entre la esposa de Manoa y Manoa. Era el matrimonio hablando. ¿De qué estaban hablando este matrimonio? ¿De chismes? ¿De problemas de la casa? ¿De dónde iba a ubicarse la sala y el comedor? ¿De eso hablaban? ¿O de qué hablaban ellos? Ellos hablaban de las cosas de Dios. Ellos hablaban de los intereses del celestiales. Ellos no tenían problemas ni por la sala, ni por el comedor, ni por la televisión. El tema de ellos, la conversación de ellos, era una conversación de nivel espiritual. Es lo que Dios necesita en todos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Que cuando bueno, si no tienes esposo, Dios te lo va a dar, y si no te lo va a dar, pues tu esposo es Dios. Habla con él. Y hay un diálogo con él. Y estaba Manoa hablando con su mujer y le dijo, mira, este era un ángel, y le da detalles del ángel. Era en gran manera temible, dice, y no le pregunté su nombre, ni de dónde, ni quién era. Dice, ni tampoco él me dijo su nombre. Estoy en el verso 7. Sigue la comunión entre Manoa y su mujer, o su mujer y Manoa. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo, no es lo mismo nazareno, nazareo a Dios de su nacimiento hasta el día de su muerte. O sea, la palabra nazareo era apartado o consagrado para Dios. Y entonces dice que en el verso, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. O sea, Dios tenía ya un programa para él. Verso 8. Mire, entonces oró Manoa. Mire qué hermosa oración de un padre de familia. Entonces oró Manoa al Señor y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe. Oiga, ¿qué oración? O sea, necesito volver a aprender esto que mi esposa me está diciendo. Quiero saber qué está pasando, Señor. Esa es la oración de Manoa. Le dice que vuelva y lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Verso 9. Estoy en el verso 9. Y Dios oyó la voz de Manoa. ¿Lo puede repetir conmigo?
Y Dios oyó la voz de Manoa. Qué palabra tan hermosa. Y Dios oyó la voz de Manoa. ¿Sabe qué significa eso? Es que a Dios le agrada cuando tú le hablas de las cosas de Él. Cuando tú estás interesado, Señor, en ahora dime qué sigue, qué parte de lo tuyo, de los intereses tuyos son los que siguen. Entonces dice Dios, como estás pidiendo por lo mío, yo te contesto. No me estás pidiendo un auto, no me estás pidiendo una casa, no me estás pidiendo nada material, me estás pidiendo de mis asuntos del reino. Y entonces dice la palabra que el Señor le dijo, yo te voy a volver a mandar a ese ángel. ¿Y qué cree? Que se lo vuelve a mandar. Sigue leyendo. Y luego dice que le oró, manó al Señor y dice que nos enseñe qué vamos a hacer con nuestro niño. Él tenía temor porque él sabía que eso era verdad. Y Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez. Amén. Sabe que cuando tú oras por los intereses del cielo, Dios te va a mandar cuantas veces sea lo necesario, te va a responder. Cada vez que tú te intereses, Señor, quiero saber más de esto, quiero entender más esto, dímelo, Dios te lo vuelve a responder. Entonces dice que vuelve otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Entonces, ¿qué sucedió? El verso 10, pero vuelvo otra vez a leer el verso 9. Y Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer. O sea, el ángel se le aparece estando allá en el campo. Entonces, el verso 10, y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido. A ver, pueden leerle a todos, pueden leer esa parte del versículo 10 hasta donde dice marido. Léalo. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido. Oiga, se ve que esta mujer no era una mujer jezabélica, ¿verdad? No era una mujer independiente ni anárquica, era una mujer que decía, oyes Manoa, necesito decirte esto, necesito comunicarte esto, necesito decirte esto. Entonces la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira que se me ha parecido aquel varón que vino a mí el otro día. El verso 11, se levanta Manoa y siguió a su mujer. Entonces ahí van los dos. ¿Eso de qué nos habla? De un diálogo entre dos personas. Un hombre que platica con la esposa y una esposa que le platica sus cosas a su esposo, pero sobre todo las cosas del espíritu. O sea que los dos estaban interesados en las cosas celestiales. Y es triste saberlo, pero lo tengo que decir, que a veces hay muchas veces más mujeres interesadas en lo celestial que los hombres. O a veces hay más interesado las cosas del espíritu en los hombres que en las mujeres. O a veces está dispareja la cosa. Y no, necesitamos que tanto el hombre como la mujer estén a la par de las cosas espirituales. Que no sea más la mujer y que no sea más el hombre, sino que los dos estén hablando del mismo idioma, del mismo tema, de los temas de interés. ¿Cuál es el tema de interés de nosotros ahorita? Lo espiritual. Entonces, ¿qué sucedió? Se levanta Manoa y sigue a su mujer y vino al varón. Y ya estaba el ángel, oiga. Yo no sé cuándo venían los dos y cuando ven al ángel, dice que era temible, no era cualquier ángel, era un ángel temible. Y mire lo que pasó. Entonces dice, vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? ¿Y qué le respondió el ángel? ¿Qué le respondió? ¿Usted ha escuchado esa palabra yo soy? ¿Quién la dijo? Sí, en el Nuevo Testamento, ¿quién la dijo? Jesucristo dijo, yo soy.
la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, etcétera, etcétera. Y ahí van, ahí usted le agrega más los que son. Entonces este no era cualquiera. La Biblia no dice que Jesucristo, pero él decía yo soy. Ah, entonces, ¿qué sucedió? Porque por eso para mí es importante animarles a llevarnos más y más a la oración. Tenemos que más orar al Señor. Tenemos que darle más tiempo a nuestro Dios en comunión plena y absoluta para con Él. Ahora, fíjense lo que dice. Entonces, dijo, yo soy, verso 12. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Está hablando Manoah ¿con quién? Con el ángel. Y le dice, yo necesito que me digas cómo va a ser ese niño. Ah, entonces pasa algo, no, muy interesante. Perdón, pasa algo muy interesante. Y le dice, yo necesito que me digas cómo va a ser ese niño. Y entonces el ángel le responde a Manoah. Hay un diálogo. Fíjese, póngame su atención aquí. Todos mirándome acá. Cuando tú tienes un diálogo de lo mismo en tu matrimonio, entonces Dios tiene un diálogo contigo. Dios dialoga contigo y le dice el ángel a Manoah, hay un diálogo. Diálogo entre pareja. Ahora hay un diálogo entre Dios y la pareja. Sí. Ahora, fíjese bien. Entonces, le dice el ángel, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Verso 14. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mande. Entonces Manoah dijo al ángel de Dios, te ruego, nos permitas que detenerte. ¿Dónde se relaciona ese pasaje donde te ruego que nos permitas detenerte? ¿Usted se acuerda de los que iban rumbo en camino de Maús? Que Jesús se les apareció y que ellos comenzaron, dice, y nuestro corazón ardía cuando lo escuchábamos a él, ¿se acuerdan? ¿Y sabe qué quisieron ellos hacer? Le dijeron, quédate, Señor, que se hace tarde. Lo querían detener. Cuando tú conoces a Jesús en comunión plena, cuando tú estás en oración con Dios, quieres que eso que está ahí se quede contigo. Cuando tú estás en comunión con Jesús, lo único que tú anhelas en la vida es más de Jesús, más de Cristo, más de Él, más de su presencia. No hay otro atractivo más grande que Jesús. Y vas a estar más querer con Jesús. Y le vas a decir, detente, por favor, quédate aquí. No va a haber nada comparable, ni casas, ni oro, ni dinero, ni carro, nada hay de compararse porque eso es un aspecto netamente del corazón. Esto no tiene que ver absolutamente con nada material. No estoy diciendo que no usemos carro, no estoy diciendo que no tengamos una vivienda, le estoy diciendo que esto es algo espiritual. Es algo que necesitamos estar con Dios y entonces le dice, por favor, lo quería detener. ¿En qué versículo estoy? 15. Te ruego nos permitas, no dice me permitas, le dijo nos. De quién estamos hablando? De la pareja. Nos. Cuando hay una pareja dispareja, va a terminar en divorcio, tarde o temprano. Algunas parejas se aguantan por los hijos. Otras parejas se aguantan porque no tienen otra opción.
Yo he visto parejas que están divididos dentro de la misma casa. La mujer vive abajo y el marido arriba. Es lamentable. Pero lo que nos está hablando Dios aquí es que necesitamos hoy entender que necesitamos un acuerdo dentro dentro del mismo hogar. Y aquí le dice Manoah, dice, nos detenerte. Y ahí está Dios con ese matrimonio. Y le dice, y te prepararemos. No dice te prepararé. ¿Qué le dijo? Te prepararemos. O sea, él y su señora. Imagínese que él le diga, vamos a prepararle esta ofrenda a el Señor, y que la señora diga, no, ¿cómo crees? ¿Qué cosa hay ahí? Un desacuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Dios responde y recibe. Otra vez, escuche esto. Dios recibe oraciones, ofrendas, vidas, familias, cuando la pareja vive de acuerdo. Si la pareja no vive de acuerdo, por eso dice Pedro, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Uy. Entonces, te ruego que nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Un cabrito. El verso 16. Y el ángel del Señor respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Dios. Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel de Dios. No sabía Manoah que ese era el ángel de Dios. Y entonces le dice, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel del Señor le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Qué qué? ¿Quién era? ¿Quién se le apareció a ese matrimonio? ¿Quién se le pareció? Cristo en el Antiguo Testamento, que es lo que voy a enseñar por el mes de agosto. Cristo está en el tabernáculo, Cristo está en el Antiguo Testamento, mi nombre es admirable. Se le apareció. No sabía que era Cristo el que estaba mirando. ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? No dice la palabra en Isaías que él es admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Entonces estaba Manoah, dice, queremos honrarte, dinos cuál es tu nombre, porque queremos honrarte, queremos detenerte, queremos que estés con nosotros, queremos que no te vayas, queremos que estés aquí, queremos que continúes con nosotros las 24 horas, quédate en mi casa. Cuando usted se encuentre así con el Señor, no lo deje ir. Aférrese. Entonces le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña al Señor, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. ¿Lo quiere volver a leer para que vean cómo son las oraciones? ¿Lo quiere volver a leer? Mire, ponga su atención, toda su atención a ese versículo. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y lo ofreció sobre una peña al Señor, y el ángel hizo el milagro ante los ojos. ¿Sabe por qué Dios hizo el milagro Dios ante los ojos? Porque dice la palabra que si dos de vosotros se ponen de acuerdo
en la tierra acerca de cualquier cosa que pidamos será hecha por nuestro Padre que está en los cielos. Mateo 18. Es importante el acuerdo en la casa. Y cuando hay acuerdo entre los hijos y los padres y los padres y los hijos entre los cónyuges, Dios responde el milagro. Entonces, delante de sus ojos comienza el primer milagro y Dios, Jesucristo, les da el milagro a ellos. Estoy en el verso ahora 20, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales, ¿qué hicieron? Se postraron en tierra, es decir, recibió la adoración ese ángel. El ángel de Apocalipsis, cuando Juan se postró, le dijo, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, pero este sí recibió la adoración. No se postró Manoa nada más. Los dos igualitos se postraron. No era él diciendo yo soy el muy espiritual y tú eres la carnal. No, los dos se postraron igualito. Los dos eran temerosos, los dos se postraron, los dos oraban, los dos cantaban, los dos ofrecían holocaustos. Dios hizo el milagro. Dígame amén, por favor. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos acuerdos en nuestra casa. Necesitamos hoy más que nunca, queridas familias que están aquí presentes, con todo mi amor, hoy más que nunca necesitamos acuerdos como familias. Si los dos oramos los dos, si los dos ofrendamos los dos, si los dos cantamos los dos, si los dos hacemos las cosas para los dos, lo hacemos los dos. Nada de que tú por allá y yo por acá. Eso hace que el Señor no conteste. Continúo. Me estoy parando un ratito ahí porque necesitamos entender cómo opera Dios en acuerdo. Entonces dice el verso 20, se postraron en tierra. Entonces, versículo 21, el ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Dios y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque... ¡Ey! ¿A quién estaban viendo? Hermano, cuando se les apareció el ángel no era cualquiera, era Jesucristo, era Dios. Jesucristo es Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué entendemos? Ellos dijeron, es que nos encontramos con Dios, nos encontramos con Él. Es que, mis queridos hermanos y hermanas, si entendemos esto, si se nos revela esto, las oraciones de nosotros van a tener efectividad, van a ser efectivas. Necesitamos ponernos de acuerdo, padres, hijos, amarse más los padres y los hijos con los padres con los hijos, amarse, perdonarse, abrazarse, llorar si es necesario, pero que se aparezca Cristo, que nos conteste Jesús. Claro. Ahora fíjese, porque a Dios hemos visto, y su mujer le respondió, sí. El Señor nos quisiera matar, le dice, ya está platicando ahora ella con su esposo. Si el Señor nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. Porque ellos estaban hablando como en acuerdo, ¿verdad que sí? Entonces dice, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas ni ahora. No nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz a un hijo y le puso por nombre ¿cómo? De ahí nació Sansón. Esa es otra historia. ¿Y qué pasó? Aparte del milagro, le dio el hijo a la esterilidad. Dios le contesta y luego dice, y la mujer dio a luz su hijo y le puso por nombre a Sansón y el niño creció y el Señor lo bendijo y el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, comenzó a manifestarse en él. El Espíritu Santo comenzó a manifestarse ¿en dónde? En él. El Espíritu Santo, ¿dónde se quiere manifestar? En ti.
en mí, en nosotros. El Espíritu Santo quiere manifestarse, pero necesitamos, mis hermanos, estamos hablando de la oración de Manoah, la oración del acuerdo de familia, los dos iguales, los dos pensando igual, nada de desacuerdos. Si hay rencores, nos perdonamos, y entonces comenzamos otra vez una relación, a lo menos de amistad. Levántame su mano si me está entendiendo. Es que no existe otra forma, queridos, no existe otra forma. Por eso, si leemos al Salmo 133, vayamos al Salmo 133 y vamos a entender un poquito más acerca de lo que quiero explicarles tocante a la oración. Y por eso es importante que nuestra casa, nuestros hijos, todos, ¿verdad? Que nosotros como hijos tengamos la humildad de ir con nuestros padres y de nosotros como padres tener la humildad de ir con nuestros hijos, de estar con ellos en los momentos difíciles, igual de nosotros como hijos estar en los momentos difíciles con nuestros padres. Aquí hay personas que quieren tener hijos. ¿Cuántos de aquí que son solteros quieren tener hijos? No levante su mano, pero a lo menos Dios les va a dar 2 o 3 hijos. Dice, pero necesitamos acuerdo. Primero póngase de acuerdo con sus padres si es soltero o soltera y después Dios le dará todas las cosas. Dice, verso 1, miren cuán bueno, dice, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Por eso es importante la armonía de una iglesia, es importante la armonía de un hogar. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía ¿qué? Dios bendición. Dice Dios, yo estoy viendo que en este hogar hay armonía, envío bendición. Estoy viendo que en este matrimonio los dos están en lo mismo. Envío milagro, envío bendición. Hermanos, necesitamos, escuche bien, poner bien la brújula y sintonizarnos. Tanto como familias como iglesia. Continuamos. La oración es parte del principio de lo que Dios creó en, vayamos al libro de Génesis. El libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8. El hombre siempre tuvo esa comunión con Dios y dice, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Voy a explicarles esa parte. Y oyeron la voz del Señor de Dios que se paseaba en el huerto. ¿Qué hacía la voz de Dios? Se paseaba. Esa palabra paseaba, se la quiero explicar. La palabra pasearse no es como nosotros pensamos que andamos en el parque caminando. No, eso no es pasear o cuando vas de vacaciones. La palabra pasear dice que se paseaba, Dios se paseaba con ellos y estaba en ellos. La palabra ahí pasearse es crecer. Es decir, cuando tú tienes comunión con Dios, tú creces espiritualmente. Dios quería que Adán y su mujer Eva crecieran espiritualmente. Dios siempre ha sido, es más, dice la palabra, que Dios quiere que nosotros nos parezcamos más ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. No se trata de tanto un conocimiento intelectual, sino se trata del corazón, de la pureza del corazón de nosotros para parecernos más a Cristo, más humildes, más sencillos, más amorosos, más misericordiosos, más justos y más de oración. Eso hace que nosotros nos lleguemos a parecer a Jesús. Ese es el motivo de nuestra iglesia, que cuando venga Jesús diga, alguien es que se parece a mí. Ahora fíjese, el versículo, el capítulo, el capítulo 3, el capítulo 3 dice, oyeron la voz, el verso 8, y dice que se escondieron de la presencia de Dios de entre los árboles del huerto. Mas el Señor le dijo, mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? O sea,
¿Dónde estás? Yo quiero hablar contigo. Escuche bien. El hombre había pecado contra Dios. El hombre había desobedecido a Dios. Fue el más interesado en buscar? ¿El hombre o Dios? Siempre Dios está interesado en buscarnos. A pesar del pecado, siempre Dios está interesado en buscarnos. Esa es su forma. Y Él nos busca de muchas maneras. Él ve la forma y Él sabe que lo que tú necesitas y Él te está buscando. Y Él te está hablando. Él te está hablando ahora en tu corazón. Dice Hebreos 1 que Él tiene muchas formas y Él habla de muchas maneras. Y Él te habla a tu vida y te dice, hoy yo te estoy buscando. Yo quiero que tú regreses a mí. Yo quiero que tú tengas comunión conmigo. Entonces Dios lo que siempre quiere es recuperar la comunión con Él. El objetivo de buscar Dios al hombre, ¿cuál era? Recuperar la comunión con Él. Por eso mataron al corderito, porque eso era expiar el pecado. Jesucristo nos expió con su sangre, nos limpió con su sangre, nos perdonó de la maldad. Y entonces dice la Biblia que Él ya no nos puede ver a nosotros, sino Él nos ve ahora a través de la expiación de Cristo. Por eso es importante que nosotros vayamos entendiendo el tema de que Dios siempre busca la oración y la comunión y restaurar la comunión con nosotros. Pero vayamos ahora al libro de Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos. La palabra hagamos es otra vez plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Otra vez, ¿lo pueden leer conmigo? Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ahora, ¿cuál era la imagen que Dios esperaba de nosotros? ¿Cuál era la imagen? ¿Cuál era el proyecto de Dios para hacernos a nosotros? El proyecto de Dios que Él tenía en mente o que tiene en mente actualmente o que tuvo en ese momento para que el hombre estuviera con Él y tuviera comunión con Él. Dios es el primero en que quiere hablar con nosotros. Dios es el primero que quiere tener un diálogo con nosotros. Dios es el que quiere que nosotros tengamos una comunión con Él. Y entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Y qué cree? Ese hagamos era Cristo. Cristo es el creador de todas las cosas, dice el libro de Colosenses. Cristo es creador y dice la palabra que el Espíritu Santo es creador y dice la palabra que el Padre es creador. Entonces los tres estaban de acuerdo. Los tres que tenían, aunque los tres son uno y en la diversidad de cada una de las cosas, el Espíritu Santo fue enviado a la tierra y ahora quien administra la palabra es el Espíritu Santo, quien gobierna la iglesia es el Espíritu Santo, quien administra los dones es el Espíritu Santo y dice Hebreos 1:7, quien hace los milagros es el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros ahora aquí lo que estamos entendiendo es que el plan de Dios dice, hagamos, nosotros tenemos comunión, el Padre con el Hijo. El Hijo dijo, no, el Hijo no hace nada, sino lo que ve al Padre hacer, eso hace el Hijo. Y entonces el Hijo, lo que veía hacer el Padre, eso hacía. Nadie hacía nada indistintamente, sino que los tres, uno, unificados en uno solo, trabajaban en equipo. Y siguen trabajando en equipo, como uno solo. Usted va a encontrar esta frase en la Biblia, como un solo hombre. La iglesia debe ser como un solo hombre. La familia debe ser como un solo hombre. Dice Filipenses 4 que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, que tenemos que pensar en lo bueno, en lo amable, en lo que es de buen nombre, en lo que es de alabanza. En esto pensad y el Dios de paz estará con nosotros. Tenemos que nosotros que comenzar a hablar con nuestros hijos y con las esposas y con los esposos y con todo mundo y sentarnos a decir, Señor, si tú nos hiciste a tu imagen y semejanza, es que tú quieres hablar con nosotros. ¿Cuántos de aquí leen la Biblia como familia? Necesitamos leer la Biblia como familia. No importa que los hijos estén grandes. Yo leí la Biblia con mis hijas hasta cierta edad, luego ellas comenzaron a leerlas, pero tenemos que otra vez reintegrar eso todos y leer y orar y bendecirnos. ¿Sí? Cada mañana que usted se levante, antes de barrer,
antes de trapear, mire, son muchos distractores, las redes sociales, el teléfono, la escoba, el trapeador, los trastes, los perros, el carro, el del agua, el del gas, el vendedor de la calle. Se cierran los oídos a todo eso. Tengo un compromiso con el Espíritu Santo, con Jesucristo y con su palabra y con mi familia. Me voy a sentar, vamos a orar, nos vamos a bendecir y vamos a trabajar juntos en armonía. ¿Y qué va a pasar en ese día? Ese día vas a ver cómo tu casa va a cambiar. Porque ahí está, dice, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Wow. Entonces, ¿cuál fue el propósito de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza? Tener comunión con Él. ¿Cuál sigue siendo el propósito de Dios? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice 2 Corintios 13:14, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo esté con ustedes. Tenemos que caminar así, en comunión con Él. Ahora, ¿recuerdan ustedes cómo Satanás fue creado? Y le dijo el Señor, ¿te acuerdas como cuando fuiste formado? Le dijo Dios, se levantaron los tamboriles y se prepararon las alabanzas, le dijeron a Luzbel, cuando fuiste creado. Y luego dice, y te paseabas por las piedras de fuego. ¿Se acuerdan de ese versículo? Bueno, se los doy para que lo anoten y lo puedan leer en su casa. Ezequiel 28:14. Pero ¿sabe por qué les digo esto? Que es Luzbel, que era el querubín protector, él se paseaba en el monte de Dios. Fue un querubín. Dios, cada vez que nos ve tener comunión con Él, escuche bien, tome nota de esto. Entre más comunión tengo con Cristo, más me parezco a Él. Entre más comunión tengo con Cristo, entre más tengo comunión con su palabra, más me parezco a Él. Y se nota. Jesucristo se nota en la vida de cada uno. Así es que ahí estamos. En Jeremías 23:18, vayamos ahora, si alguien me puede decir la hora porque tenemos que estar de viaje. Jeremías 23:18. Ok. 12:20, 12:15 me dices, por favor. Jeremías 23:18 dice, Jeremías era un profeta de Dios que oraba al Señor. Y usted va a encontrar, dicho sea de paso, Jeremías 33:3, tome nota extra, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere que clamemos y Él nos va a responder. Eso dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces solamente clama, pide, ora. Y luego dice Jeremías 23, hablando de la oración privada, la oración en secreto. Dice Jeremías capítulo 23, si no me recuerdo que es el verso 18. Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Dios y vio, oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Otra vez, porque ¿quién estuvo en el secreto de Dios? El secreto de Dios era la forma en la que cada uno de ellos se apartaba para tener oración con Dios. Y le dice Jeremías, ¿quién estuvo en el secreto de Dios? No había gente que orara. ¿Quién estuvo en el secreto de Dios? Ahora, esa fue la pregunta que les hizo. Y entonces, lo que Dios dice, ¿quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y ahí comienza el Señor a ministrar. La oración. En su esencia, la oración tiene humildad, humillación, reconocimiento de lo que es Él y de lo que no somos nosotros.
Él es Dios, Él es juez, Él es santo y Él es justo. Y Él sabe lo que necesitamos y Él sabe lo que nosotros no necesitamos. Entonces, le hago la pregunta que le iba a hacer desde un principio. ¿Cuánto tiempo tarda usted en comer? ¿Alguien me puede decir cuánto tiempo tarda usted en comer? La segunda pregunta es, ¿cuántas veces masticas o mueles los alimentos? Porque hay personas que nada más le dan la mordida, ¡pum! Se lo pasa. No, no. No, Dios nos dio las muelas para moler, para masticar. ¿Cuánto tiempo tardan en comer? ¿Le puede decir a alguien? ¿Una hora? ¿40 minutos? ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Has contado cuántas veces trituras el pollo que te comes? Deben de ser mínimo 30 veces. Porque dice la palabra, sea pues que bebamos o comamos, lo debemos hacer para la gloria del Señor. Aún por un vaso de agua que oremos, porque pues ese vaso de agua puede tener cólera o tifoidea o lo que sea, y porque dice que por lo leímos hace ratos en primera de Timoteo 4:5, que por la oración es santificado lo que tú comes. Cuando tú vas a comer, tú le pides a Dios, Padre, gracias por esto que me das en la mesa, santifícalo, Señor. Dice primera de Timoteo 4:5, porque por la oración es santificado tu alimento. Oras por ese vaso de agua, oras por lo que vas a comer. También dice la palabra del Señor, ¿qué tiempo ocupas tú para estar con Dios? ¿Tú crees que podemos orar al Señor rápido porque me tengo que ir? ¿Qué dice el Salmo 37:4? ¿Alguien lo quiere buscar? ¿Alguien lo quiere poner allá el Salmo 37:4? ¿De qué se trata la oración? ¿Se trata de ir rápido? ¿Se trata de decir, Señor, gracias y estar a la vez con el afán, con la inquietud, con la ansiedad de salir a mi empresa, de salir a vender, de salir no sé a dónde y a la vez orar con Dios? No, yo creo que no. Dice Salmo 37, versículo 4. Deleítate, la palabra deleitarse es una palabra muy importante. Es una palabra que es, tómate el tiempo necesario. La palabra deleitarse es, tómate el tiempo necesario. O sea, sin prisas. Si tú eres una persona que tienes prisas para orar, prisas para leer la Biblia, no calificas para una oración que llegue a la copa de la oración del incienso de los santos. Necesitamos tiempo de calidad para Dios. ¿Qué fue lo que dije? Necesitamos tiempo de calidad para Jesucristo. Deleítate, tómate el tiempo necesario a sí mismo con el Señor. ¿Y luego qué más? Y Él concederá las peticiones de qué. ¿Cuántas peticiones tenemos nuestros hijos? Nuestras necesidades. Dicho en el Nuevo Testamento sería, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas que van a ser añadidas. Pero necesitamos deleitarnos. Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que tenemos que leer la Biblia a prisas? ¿Tú crees que debemos orar a prisas? Yo creo que no. Yo creo que nos debemos dar el tiempo de calidad y decirle, Padre, ayúdame a entender tu palabra. Quiero saber, acuérdense de la oración de Manoah, quiero que me enseñes. Y Dios te va a volver a enseñar. ¿Cuántas veces leímos Juan 3:16?
Muchas. Pero cada vez que lees Juan 3:16 aprendes algo nuevo. Porque ¿qué hablamos? ¿Qué fue primero? ¿El evangelio o el amor? Porque de tal manera amó. Primero Dios amó al mundo y luego envió el evangelio. Pero a veces queremos predicar un evangelio que no contiene amor. Ese es el asunto. Y es que el amor de Jesús es el primero que me llena, que me porta, y entonces doy las buenas nuevas de ese amor con el que porta mi vida. Queridos, estamos en una clase que necesitamos nosotros, mis queridos y amados, meternos con Dios en serio. Darle el tiempo al Señor. Mateo 6:6 nos habla y dice Cristo, hablando Jesucristo, dijo, mas tú cuando ores, ¿lo puedes poner por favor? Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, le dice Cristo, ora a tu Padre que está en lo secreto. Perdón. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuánto nos hace falta orar en secreto? Por eso la oración que le estoy hablando es, tómese el tiempo necesario usted a solas con Dios. ¿Lo hace? Aumente su tiempo. Auméntelo. No sé. Yo le puedo decir, experimentalmente, a veces ni duermo por estar con Dios. Porque quieres estar ahí. Te gusta estar ahí. Algo te atrae. Es algo que quiere tu espíritu tener. Es una atracción. Jesucristo es una atracción. Y Él nos quiere y nos necesita y nos llama a todos los que estamos aquí y nos invita a orar en secreto con Él. Ahí está el texto, ¿verdad que sí? Léalo, por favor. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, y tu Padre que te ve en lo secreto. Ah, ¿quién hizo eso? ¿Quién oró en secreto? ¿No Moisés estuvo en secreto 40 días y 40 noches ayunando? ¿Y cómo fue su vida? Su vida fue transformada. Elías fue otro. Y Pedro fue otro cuando fue a orar a la azotea a la hora sexta del día. Él dice que cuando fue a orar se apartó en la azotea. Si fuera Cristo, en Marcos 1:35, tome nota, Cristo se apartaba a los desiertos a orar a solas con el Señor. Y dice que él de madrugada se levantaba a orar. Y él se apartaba a orar al desierto. Y podemos decirle sí, Jesús se apartaba a orar al desierto. Pedro se apartaba a orar en una azotea, Hechos capítulo 10, versículo 9, si quiere tomar la nota. Pedro se fue a orar a la azotea a la hora sexta. Él tenía un tiempo de apartamiento con Dios. Amados y queridos hermanos, amadas mujeres, amados hermanos, amadas esposas que están de esposos, a veces es necesario que su esposo tenga un tiempo a solas con Dios. A veces es necesario juntos, pero a veces es necesario a solas. Estoy hablando de la oración en privado. No estoy hablando de la oración congregacional. No estoy hablando de la oración de Mateo 18. Estoy hablando de la oración de estar en lo secreto con Dios. Y ahí es donde vemos a Dios. Ahí es donde estamos con Dios. Bueno, Jesús oró, Marcos 1:35. Él oraba a solas. En Lucas 22:41, Jesucristo se acuerda que estaba Jesucristo orando y él dice que él estaba en Getsemaní orando y dice que él estaba en el huerto a solas. ¿Se acuerda? Eso está en Lucas 22:41, 44 y 46. Si se le pasó el versículo, van a mandar el audio, ahí lo vuelve a escuchar. Pero dice la Biblia que ahí estaba Jesús orando y dice que estaba en agonía haciendo la voluntad del Señor. ¿Cuánto tiempo dedicas a estar a solas con el Señor?
No pienses que porque oramos a las 5:30 de la mañana juntos como oración se acabó. No, esa es una oración congregacional. Necesitamos la oración individual, a solas con Dios, de calidad, de privacidad. Por eso Cristo dijo, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y Él lo quiere hacer. Yo estoy seguro que Cristo lo quiere hacer contigo. Segurísimo estoy de ello. Entonces, ¿quién más orabas así aparte? David. El Salmo 55:17. ¿Quién lo quiere? ¿Lo quieren poner, por favor? El Salmo 55:17. Yo ya lo tengo aquí. David era un hombre que oraba y tomaba un tiempo en el secreto del Señor. Dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y el Señor me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Oiga, ¿no se le hace familiar esto? David no era como Daniel, él oraba 3 veces al día. A veces nosotros queremos orar un ratito. La Biblia dice, primera, tome nota, primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, continuamente. Estoy vendiendo, estoy en la calle, voy orando. Estoy comprando, voy orando. Estoy manejando, voy orando. Todo el tiempo tenemos que orar. Algo va a suceder. Orando todo el tiempo. Entonces, mis queridos, ahí tenemos nosotros que estar orando al Señor y Dios siempre lo quiere tener en nuestras vidas. Entonces, para ir terminando la palabra del día del Señor, Él quiere que nosotros oremos perdonando sin estorbos y orando al Señor. Y vamos a ver otra forma de orar al Señor. Dice, Él quiere que oremos con corazón sincero. ¿Usted cree que podemos engañar a Dios? Sabe que Luzbel fue descubierto en su corazón porque él decía, yo me sentaré en el monte de Dios, yo me sentaré en ese lugar, seré semejante al Altísimo. Y él estaba ahí, entre comillas, guardando reverencia, pero Dios estaba mirando su corazón y le dijo a Dios, lo que estás haciendo no es correcto. Tenemos que decir la verdad a Cristo. Lucas 18, vayamos a Lucas 18 y con esto voy a terminar con uno o dos pasajes más. Me parece que es suficiente para esta mañana y orar en el secreto, amados hermanos, con un corazón perdonador, dándole el tiempo de calidad al Señor, en acuerdo con nuestra familia, que no haya desavenencias, que los hijos amen a sus padres, que los hijos no sean rebeldes con sus padres, que los hijos honren a sus padres para que les vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y que los padres no exasperen a sus hijos. Necesitamos ser un gran equipo, queridos, porque si no lo hacemos entre familia, acuérdese, me gustó mucho tanto la oración de Manoah, porque los dos eran un gran equipo. Y por eso Dios contestó la oración de Manoah, de su mujer, y dijo, ¿no entendiste lo que mandó el ángel? Jesucristo vino 2 veces a su casa. 2 veces vino Cristo. ¿Verdad que necesitamos acuerdos? ¿Cuántos quieren acuerdos aquí? Porque ahí envía bendición y salvación. Si estamos de acuerdo nosotros como iglesia, Dios envía salvación. Si hay armonía entre nosotros, había bendición y vida eterna. Ya no los hijos no pueden estar. ¿Qué traes? Los hijos ya no pueden estar diciendo eso a los papás. Ya no puede haber hijos rebeldes. Tiene que haber una humildad. Yo escucho a hijos que le dice a sus papás, ¿a dónde fuiste ese hijo? ¿Qué no ves que estoy grande? No, tiene que haber humildad. Papá, estoy en tal lugar, estoy con tal persona. No es porque eres mayor,
Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp como familia y nos decimos dónde estamos. Y más como está la situación ahorita. Tenemos que tomar en cuenta todos los detalles familiares. Escuche bien lo que le quiero decir. Por esto voy a terminar. Necesitamos tomar en cuenta todos los detalles como iglesia y que la gente tiene que ver que en nosotros hay una gran armonía y tiene que ver en nosotros eso, porque Dios nos va a sorprender. ¿Cómo? Yo no lo sé. Pero si Dios me dijo que cuando yo ore, crea que lo recibiré, dice, vendrá y yo lo voy a ver. Escuche bien lo que le quiero decir. Lucas les dije, ¿verdad? 18. ¿Les dije el capítulo? 18. Lucas 18. Lucas 18. Vamos ahí. Vamos a detenernos ahí y vamos a terminar. Del 1 en adelante. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿De orar cuándo? Siempre. Yo oro siempre. Tenemos que orar siempre. La necesidad de orar siempre. Y luego, ¿qué más? Y no desmayar. Escuche bien. Parece que no me contesta. Dios no va a contestar. Dios nos va a contestar. Parece que hay un desmayo. No desmayes. ¿Cuándo, Señor? No desmayes. Dios nos va a contestar. Hay una respuesta para nuestras oraciones. Pero no desmayen, hermanos. ¿Qué fue lo que les dije? No desmayen. Dios nos va a contestar. No desmayemos, hermanos. Dios nos va a contestar. Yo les animo, no desmayen. Dios nos va a contestar. Por el hijo, por la hija, por el esposo, por la esposa, por quien quiera. Por su iglesia, Dios nos va a contestar. Por sus pastores, Dios nos va a contestar. Por los perdidos, Dios lo va a contestar. Por sus hijos que no son salvos, Dios nos va a contestar. Pero no podemos desmayar. No podemos bajar la guardia. Le está diciendo Cristo, oren siempre, no bajen la guardia. Sigan insistiendo, sigan persistiendo. ¿Se acuerdan de Daniel cuando le dijo el ángel a Daniel, Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón a buscar a Dios, fueron oídas tus palabras y por causa de tus palabras he venido? Las palabras de nosotros tienen poder. Cuando tienen un corazón sincero y hablamos con Cristo y le decimos todo lo que nos pasa, todo lo que nos duele, entonces Cristo viene y nos responde. Pero lo que está buscando de Dios es nuestro corazón. No tanto lo que oramos, sino cómo está nuestro corazón. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Necesitamos salir con pureza, amén. Y salir aquí en el pasillo, puro, con comunión con Dios. Dios me llenó de su Espíritu Santo, del Espíritu de gracia y oración. Puedo tener, ya perdoné, ya solté. Ahora me toca esperar la respuesta de mi Dios y Él nos va a contestar. Hermano, yo le puedo decir, cuando yo me convertí a Cristo hace 40 y tantos años, fui el primero que se convirtió a Cristo. ¿Y sabe cuál fue el recibimiento de mis padres? Mi papá me correteó con un palo de escoba alrededor de la casa y me dijeron, ya te lavaron el cerebro, ya te cambiaron de religión. Y yo le dije, papá, es que yo le entregué mi vida a Cristo. A mí no me importa ese Cristo que tú predicas. ¿Y sabe qué hice? Mi papá me corrió de mi casa. Mi papá no me pudo ver. ¿Y sabe dónde me fui a dormir? A la calle. Me dormía en cartones. Y me dijo un amiguito, vente conmigo. Yo trabajo
subiendo y bajando muebles en una empresa que se llama, o no sé si sigue existiendo, Muebles y Mudanzas. Me dice, vente conmigo, te duermes en el camión conmigo. ¿Y qué creen? Pues que me voy. Mi papá me corrió por ser cristiano. Y que llegamos allá por la altura del Estadio Azteca a dormir en cartones. Y yo lloraba. Pero algo dentro de mí decía, tu papá te va a buscar. Entonces no tenía que comer, estaba con otro amiguito, no teníamos dónde dormir. ¿Y sabe dónde nos fuimos a dormir? Nos fuimos a dormir a, ¿cómo se llaman? Los juegos pirotécnicos, ¿cómo se llaman la feria donde están los juegos mecánicos. Y no había otro lugar, no eran los caballitos, no era el carrusel, no era la rueda de la fortuna y otros juegos que nosotros conocíamos anteriormente. Era la casa de Drácula. Me fui a dormir con el Drácula, con el hombre lobo. Y entonces era un trenecito donde se subían las personas y se subían dentro de ese, alguna vez se subieron y se subían a ese vagón y cuando ustedes pasaban por ese, le llaman la casa del espanto, salía el hombre lobo, salía la Llorona, salía el Drácula. Ahí me fui a dormir, en medio de Drácula y el hombre lobo. Y ahí me hincaba, ahí lloraba, ahí clamaba. ¿Y qué cree? Un día se me ocurre lavar mis tenis y que los pongo a solear afuera de la casa de Drácula y que me los roban, que me los roban. ¿Y sabe qué sucedió? Que no tenía zapatos. ¿Y qué cree que hice? El inteligente de su pastor, ¿qué cree que hizo? Que le quito las botas a Drácula. Le quité las botas a Drácula, pero yo calzaba en ese tiempo el 8.5 y las botas de Drácula eran del 5. Usted se puede imaginar cómo nada con los pies así. Pero le doy ese testimonio de que un día mi padre me buscó. Al pasar de los años, me dijo, cásame, se convierte a Cristo. Lo casé, lo cuidé y lo enterré. Se puede. Dios contesta las oraciones. Mi mamá se convierte y todos mis hermanos se convierten. Sabe, la oración eficaz del justo puede mucho. Por eso, no desmaye. Ponga sobre sus pies. No podemos desmayar. Hermanos, algo va a hacer Dios y Él lo va a comenzar a hacer. ¿Por qué no nos humillamos ante Dios y doblamos nuestras rodillas tantito si puede? Si no puede, no hay problema. Si quiere sentarse, siéntese, pero si quiere doblar sus rodillas, dóblelas tantito. Amado Dios, tu palabra dice, Señor, que debemos orar en todo tiempo. Hoy estamos ante ti por una razón, que queremos comenzar a tener un tiempo de privacidad contigo en nuestro cuarto. Perdonamos siempre. Queremos tener esa comunión plena con tu espíritu. Y hoy, Señor, venimos postrados ante ti, humillados. No tenemos a dónde ir, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna.
Padre Santo, nos invita a cada día tomar un tiempo a solas contigo. Tú lo hiciste. Queremos deleitarnos. Queremos darnos con corazón sincero. No queremos decirte la verdad de lo que nos pasa, de nuestros pecados, nuestros errores. Tú nos buscas, Dani, y dijiste, ¿dónde estás tú? ¿Quién te enseñó que estabas aquí? Hoy tú quieres, Señor, nos estás buscando a nosotros, nos viniste a buscar para deleitarnos en ti, para tener un tiempo de calidad contigo. Señor, queremos humillarnos ante ti, lo más profundo de nuestro corazón. Queremos decirte, es necesario estar contigo el tiempo suficiente. Nos vas a contestar. Señor, queremos que tu gracia y tu espíritu de gracia y oración manifieste en nosotros en lo privado. Ora a tu Padre que está en lo secreto, Mateo 6:6. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Me humillo, Señor, mis hermanos también. Ayúdanos a tener hambre de ti, hambre de estar a solas contigo, hambre de estar en armonía como familia. Nos humillamos profundamente, Señor. Recibe nuestros corazones, tal y como están. No importa cómo estén. Purifica los corazones, Señor. Tu palabra dice, los de limpio corazón te verán. Y hoy venimos a purificar tu iglesia, nuestra vida. Queremos salir deleitándonos en ti. Nos humillamos ante ti, Señor, sin arrogancia, sin altivez, humildes, humillados, con corazón sincero. Que tu precioso Espíritu Santo tome las vidas de todos nosotros. Que nos llenes más de tu Santo Espíritu. Queremos aumentar nuestro tiempo de comunión contigo. Queremos deleitarnos y hablar contigo. Queremos ser como Manoa y su mujer. Queremos tener un diálogo. Nos humillamos, Señor. Queremos ofrecerte no solo un cabrito y una ofrenda que fuiste tú, sino que queremos ofrecerte nuestra vida. Ofrezca su vida al Señor, hermano. Ofrézcasela. Diga, te la entrego, te la rindo.
Tómala, Señor, porque yo a partir de ahora salgo rumbo a mi hogar para apartarme a orar en secreto el tiempo que sea necesario. Te ofrezco mi corazón, Señor. Te ofrezco mi alma y mi espíritu. Quiero postrarme ante tus pies. Quiero ser un hombre y una mujer que te busque. No me importa cuántos errores cometí. Lo que te interesa es que te diga la verdad. Tú lo harás en mí, Señor. Tú lo harás en mí. Hoy te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Profunda humildad. Profunda sencillez y quebranto ante tus ojos. Como Manoa, Señor, vino un ángel y se presentó y él quiso detenerte. Yo puedo sentir tu presencia, Señor. Grande amor y tu misericordia para con mis hermanos. Por cada uno de ellos, de sus hijos, de sus familias. Nos venimos a postrar ante tu presencia de todo nuestro corazón. Venimos a entregarte todo lo que somos, nuestra vida. Queremos que nos conteste, Señor. Queremos deleitarnos en ti. Queremos vivir para ti. En los próximos días, Señor, nosotros como iglesia, los que están en sus casas, podremos apartarnos un tiempo para estar a solas contigo. Te entregamos nuestro corazón, nuestra vida. Hermanos, antes de irnos a nuestra casa, ¿cuántos de aquí les quieren entregar su vida a Jesucristo? ¿Le quieren rendir su corazón y decirle, Señor, hoy mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones de la tierra? Mi corazón quiere aumentar más comunión contigo. Dile al Padre, aquí está mi corazón, Señor. Hoy necesito, voluntariamente decido aumentar mi tiempo de comunión contigo. Necesito estar más contigo, Señor, me parecerme más a ti. Te entrego mi corazón, purifícalo, mi alma, mi espíritu. Te entrego todo lo que soy, mi vida misma, Señor Jesús. Te entrego mi vida misma. Hazla como tú quieras. Pero hoy quiero salir distintos. Quita las cargas, quita los pecados, quita todo aquello que impida que yo tenga esa oración contigo. Quiero salir de este lugar, Señor, con un encuentro contigo, como Manoa se encontró contigo. Así me encuentro hoy contigo, Señor. Queremos detenerte, no te vayas. Queremos que estés con nosotros. Pedro decía, ¿a quién iremos? Toma nuestros corazones. ¿Alguien le está rindiendo su corazón a Jesucristo? ¿Alguien le está diciendo a Dios, aquí está mi corazón? Dios lo está viendo. Dale tu corazón a Él, dale tu vida. Dile, Señor, ya esta es una palabra que recibo en mi espíritu. Si lo hiciste con Manoa, tú puedes volver otra vez.
y vuelve a enseñarme, Señor. Toma mi corazón como tu residencia. Toma mi corazón como tu lugar. Entrego mi vida en oración para que tú la completes en privado. Quiero vivir para ti, Señor, con humildad en mi corazón, con quebranto y lágrimas. Tú me escucharás, Señor, y tú responderás. Tú lo harás, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. En tu nombre admirable, el yo soy, Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Qué maravilloso momento que Dios nos pueda hacer crecer en nuestra comunión con Él en privado. Eso vale más que todo. Gracias, hermanos. Gracias. ¿Por qué no le da un saludo a su hermano de al lado? Le abraza, le dice, hermano, ánimo, sigamos orando, sigamos orando, sigamos orando, sigamos orando, sigamos orando, sigamos orando. No desmayemos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que has traído a nuestra vida, Señor, a nuestro espíritu. Gracias, Señor, gracias, porque has hablado a nuestro espíritu a través de Manoa y su esposa, Señor, que eran obedientes a ti, Señor, y tú les hablabas. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, porque esta palabra la recibimos en nuestro espíritu, Señor, para ser hacedores de ella, Señor. Teniendo esa comunión íntima contigo, Señor, porque queremos ser uno contigo, Señor, como esposos. Esa unidad, Señor, que está en los esposos, Padre. Esa unidad, Señor, porque sabemos que tú eres el único que trae unidad, Padre, en el espíritu. Hacer uno contigo, Señor, porque sabemos, Señor, que donde están dos, Señor, como Manoa y su esposa, Señor. Esa unidad, Señor, está en esta iglesia, Señor. A ser uno contigo, Señor. A vivir para ti, Señor.
para que nuestra familia, Señor, sean unidos a ti, Señor. Gracias, precioso Dios. La recibimos en nuestro espíritu, Señor. Amén, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. También te damos gracias, Padre, porque hoy venimos gozosos a ti, Señor, trayendo nuestras ofrendas a tus pies, Señor. Como tu palabra dice en Crónicas, Primera de Crónicas 16:28, tributad al Señor, oh familias de los pueblos. Dad al Señor gloria y poder. Dad al Señor la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postrándonos delante del Señor en la hermosura de su santidad. Así es, Padre. Venimos a darte, Señor, de lo mucho que tú nos has dado, Señor. Venimos a ofrendar, primeramente, ofrendamos nuestra vida como tú lo hiciste con tu Hijo, Señor, porque esa fue una ofrenda grata, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, porque hoy venimos a darte de lo mucho que tú nos has dado, Señor. Gracias. Nos postramos ante ti, Señor, porque tú has sido fiel, Señor. Tú has sido fiel, Señor, y siempre eres fiel con cada uno de nosotros, Señor. Fuera todo aquello que estorba, Señor, en el nombre de Jesucristo. Tú abres caminos preciosos, Señor. Gracias, hermoso Rey. Gracias. Con un corazón, Señor, que es tuyo, que te pertenece a ti. Hoy venimos a ofrendar, Señor. Te damos las gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias. Aquí está nuestro corazón, Señor. Humillado y rendido delante de tus pies, Señor. A ti te amamos, Señor. A ti te amamos. Gracias, Jesús. Gracias por tocar lo más íntimo de nuestro corazón a través de esta palabra, Señor. Gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Podemos pasar, hermanos, a ofrendar. Gracias, papito lindo, gracias. Para nuestros hermanos, ahorita pondrán en para nuestros hermanos, ahorita aparecerán los datos para que ellos puedan ofrendar. Amén. Para los que están en Zoom, perdón, ahorita aparecen los datos para que ustedes puedan ofrendar.
Pues gracias a Dios por su preciosa palabra, porque ha tocado lo más profundo de nuestro corazón. Queremos dar la bienvenida a las visitas que vinieron el día de hoy. Está aquí nuestro hermano Josué, y es nieto de nuestra hermana Martita Cruz Toledano. Le damos la bienvenida porque también trajo a otros amigos que están aquí con nosotros. Démosle un aplauso de bienvenida. Bienvenidos hermanos. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros. También está con nosotros una amiga o invitada de nuestra hermana Rosalía. Ella ya vino en otra ocasión. Se llama Inés. Bienvenida, hermana Inés. Un aplauso para ella. Bueno, ahora seguimos con los avisos, hermanos. Con los avisos, pues tenemos la programación semanal igual, a excepción de que la oración del martes de Familias Unidas en Oración la va a dirigir la familia Mesa Tavera. Sí, hermana. El discipulado del viernes, pues ya terminó. Vamos a iniciar un nuevo discipulado hasta nuevo aviso. También tenemos el próximo domingo, vamos a tener la celebración de la Santa Cena para que se preparen, hermanos. Vamos a tener la Santa Cena para recordar la muerte, la resurrección